El hambre como señal. Quiero comenzar citando el libro del Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Allí recordemos lo siguiente: el apóstol Juan está teniendo una visión de los tiempos futuros, está teniendo una visión que el Señor mismo le está mostrando. Para este capítulo, Juan en la visión está en el cielo y allí están los 4 seres vivientes que son ángeles, y que estos seres a su vez anuncian ciertos acontecimientos que van a venir sobre la tierra. Y allí es cuando se mencionan los llamados 4 jinetes del Apocalipsis. Y quiero comenzar citando al tercer jinete, lo que sucede allí en esa visión. O sea, que voy a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y allí dice: cuando abrió el tercer sello, porque por cierto, estaban abriendo de un rollo ciertos sellos, lo quitaban, y entonces cada uno de estos sellos sucedían ciertas cosas cuando eran abiertos. Entonces por eso dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Recordemos que estos seres vivientes que dice allí en la primera parte del versículo 5 eran seres angelicales, como les decía. Dice la Biblia que estaban llenos de ojos por todas partes. Uno ve algo así y quizás caiga en el error de pensar que eso es un demonio. No, y es un ángel de Dios, ¿verdad? Son seres impresionantes, que muchas veces, tristemente, lo que no se entiende se piensa que es de Satanás, y no es así. Entonces este tercer ser viviente le dice al apóstol Juan: ven y mira. Y dice que él miró y vio un caballo negro, y había alguien que lo montaba, y dice que tenía en la mano una balanza, ese instrumento que viene desde la antigüedad para pesar, que tiene 2 platos a los lados, 2 platillos a los lados, donde se ponen ciertas pesas y se pone lo que se quiere pesar al otro lado, y así determinan el peso de las diferentes cosas. Entonces dice que escuchó una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero leer también esos 2 versículos en la Nueva Versión Internacional. Lo leí en la Reina Valera 60, que es la traducción bíblica más utilizada por los hispanos, ¿verdad?, a nivel mundial. Pero en la Nueva Versión Internacional usa un lenguaje más actual y traduce ciertas medidas y peso a algo más comprensible para nosotros en este tiempo. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo. Fíjense que usa medidas conocidas para nosotros. 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Muy bien. Por cierto, esto que está narrando el libro de Apocalipsis en este capítulo 6 se refiere a acontecimientos que van a suceder durante el periodo de tribulaciones, por lo que ya el anticristo para ese tiempo se ha manifestado al mundo. Véase el mismo Apocalipsis 6, el versículo 2. Recordemos que también este evento que ya hemos hablado en otras ocasiones, conocido como el arrebatamiento, ya también va a haber acontecido cuando esto esté sucediendo. O sea, esto va a suceder durante el periodo de tribulaciones. Por lo tanto, el arrebatamiento es antes del periodo de tribulaciones. Más bien,
inclusive el arrebatamiento marca el inicio del periodo de tribulaciones. El arrebatamiento es ese acontecimiento que estamos esperando los cristianos, en el cual Jesucristo va a venir hasta las nubes del cielo y se va a llevar a toda su iglesia, o sea, al conjunto de todos los cristianos, de todos aquellos que realmente han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Señor se los va a llevar al cielo para protegerlos y guardarlos de ese periodo que va a venir, que por cierto va a ser de 7 años según la Biblia, en el cual se va a manifestar el anticristo, llamado el periodo de tribulaciones. Muy bien, entonces, en esta visión, el apóstol Juan cuenta que vio un jinete con una balanza en la mano, que cabalgaba sobre un caballo negro. Escuchó una voz de en medio de los 4 seres vivientes que anunció que el trigo y la cebada se estaban vendiendo a precios elevados. Miren, el trigo, por supuesto que sabemos que el trigo es fundamental para muchas cosas. De ahí se saca la harina de trigo, que no solamente el trigo se puede cocinar y se come ya directamente, sino que de la harina que se saca del trigo se usa para una variedad grandísima de alimentos, como base o uno de los ingredientes de otros muchos alimentos, ¿verdad? Por supuesto el pan, las galletas, etcétera. Entonces, la cebada, muchos no saben lo que es la cebada porque no la usan tanto y piensan que la cebada nada más se usa para la cerveza, pero la cebada se usa casi igual que el trigo. Se hacen pan de cebada y así por el estilo. Entonces, son alimentos sumamente importantes y en muchos países se usa la cebada frecuentemente. Entonces, cuando el apóstol Juan escucha este anuncio, dice que el jinete va con una balanza en la mano. Y lo que se dice con relación al trigo y la cebada, la balanza se estaba empleando para pesar el grano. O sea, ¿qué estaba sucediendo allí? El grano estaba siendo racionado, en este caso el trigo y la cebada, y por supuesto es un ejemplo de los otros muchos alimentos que se estarían racionando en ese tiempo. Por lo cual, esto simboliza una hambruna, escasez de alimento, por lo tanto, hambre. Cuando se le dice, no dañes el aceite ni el vino, posiblemente se refiere a los artículos de lujos para los ricos. A través de la historia se ha visto que aún en los periodos de mayor dificultad, los que más sufren son los más pobres. Y los que menos sufren son los más ricos. Bueno, en este periodo de pandemia que apenas estamos comenzando a salir, y esperemos que sí salgamos, hay personas que son los más multimillonarios, se hicieron más ricos. Y eso lo hemos visto en los diferentes noticieros. Las personas más ricas en la pandemia se hicieron más ricas, pero los más pobres se hicieron más pobres. Y los ricos, aún en medio de todos estos tiempos de dificultad, tienen acceso a muchos artículos de lujo, como representados aquí por el vino y el aceite. Hoy en día, en muchos palacios de justicia, centros de justicia, se usa la balanza como símbolo de eso mismo, de la justicia. Aparece a veces una mujer, una estatua con una balanza en la mano, simbolizando la justicia. Pero esta balanza que está viendo en estas visiones el apóstol Juan no tiene que ver nada con la justicia. Tiene que ver con el racionamiento de alimento, tiene que ver directamente con el hambre por escasez. Entonces, hay una expresión que escuchábamos en el versículo bíblico que dice, habla de denario. ¿Qué es un denario? El denario es el salario por un día de trabajo. En Mateo 20, versículo 2, allí dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, por un día completo de que un obrero trabaje, se le pagaba un denario. Y aquí entonces, en los precios de estos alimentos que leímos en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, 2 libras de trigos por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea,
que por todo un día de trabajo la persona solamente consigue una poca cantidad de alimentos para todo el día. Pero recordemos que uno dirá, bueno, pero con 1 kilo de trigo o 2 libras de trigo, bueno, puede comer durante el día, sí, pero lo que pasa es que en la familia no trabajan todos, normalmente trabajan los padres. Y además, ¿con qué dinero extra va a comprar las otras cosas para cocinar el trigo? ¿Con qué pagan la casa? ¿Con qué se visten? ¿Con qué pagan las medicinas? La escuela, los libros, todas estas otras cosas que hay que cubrir también. En otras palabras, el dinero no va a dar solo para comer y no comer ni siquiera bien todos los de la familia. Está hablando de una escasez financiera, de una pobreza extrema y una escasez también de alimentos, porque no es solamente que hay poco dinero para comprarlo, sino que va a haber poco alimento disponible. Esto es que está hablando en esta visión del apóstol Juan. Uno de los puntos relevantes aquí es que el precio de los alimentos va a ser muy alto y por supuesto eso es debido a la escasez. Sabemos que en la economía existe la ley de la oferta y la demanda. Mientras más hay de X o Y artículo, más bajo va a ser el precio, porque hay mucho de eso, entonces hay que venderlo. Entonces los que tienen esos artículos bajan el precio para que se vendan. Pero cuando hay poco, se sube el precio, y más cuando es un bien fundamental, básico, como eso es el alimento. La persona va a pagar lo que sea va a hacer para conseguir ese alimento. Y eso va a llevar que por la escasez los precios suban grandemente. Sigamos avanzando y miremos el hambre como consecuencia de la guerra. En el libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 6, pero ahora los 2 versículos anteriores a los que leímos los versículos 5 y 6, ahora vamos a leer los versículos 3 y 4. Y allí miramos, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, o sea, salió un caballo rojizo. Y dice que salió un caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz. O sea, ¿de qué nos está hablando? De guerra. Y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. En la Biblia la espada representa muerte, guerra, violencia. Estos versículos que por supuesto preceden al 5 y al 6 que leímos hace un momento, que el 5 y el 6 hablan de hambruna, nos cuentan que la guerra, nos cuentan de la guerra. Y una de las consecuencias de la guerra siempre es que viene el hambre. Después de la Primera Guerra Mundial hubo una hambruna tremenda, problemas de abastecimiento de alimentos. Después de la Segunda Guerra Mundial también, y cuando estaba la guerra también tremendo. Solamente en la China, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, murieron millones de personas. Estoy hablando millones de personas que murieron por el hambre. Entonces, estos versículos nos hablan de la escasez de alimentos como resultado de la guerra. Fíjense que los versículos 3 y 4 nos hablan de la guerra, y el 5 y 6 de la hambruna. El hambre como una de las señales de los últimos tiempos. Repito, el hambre es una de las señales de los últimos tiempos. Y para eso vamos a ir a un pasaje que ya para nosotros se tiene que hacer muy conocido, que es Mateo 24, del 1 al 3. Y lo voy a leer allí en la Nueva Versión Internacional. Jesús está en Jerusalén con sus discípulos, con sus apóstoles, y dice lo siguiente, leo. Jesús salió del templo, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y les mostraron los edificios del templo. Imagínense, el templo que había en Jerusalén era una edificación majestuosa y espectacular,
que muchos decimos que el templo de Jerusalén no está incluido entre las 7 maravillas del mundo antiguo, porque no era un lugar pagano, era un lugar de Dios. Las 7 maravillas del mundo antiguo son lugares paganos. Lugares que se usaban para cosas que no eran de Dios. Que la pirámide de Egipto, que el mausoleo, que era una tumba grandísima de un emperador, y cosas así por el estilo. El faro de Alejandría, que era una estatua de un dios, y todo eso. Bueno, así. Pero bueno, sigamos. Si sigo leyendo aquí en el versículo 2, ¿verdad? Le están enseñando los edificios del templo. Recordemos que Jesús no era de Jerusalén, Jesús era de un pueblecito, ¿verdad? Se había creado un pueblecito llamado Belén. Le están enseñando las grandes edificaciones del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Yo imagino que a los discípulos se les debe haber caído la mandíbula. Sí, y los ojos se les pondrían como 2 platos. ¿Qué? Este lugar tan especial, este lugar de Dios que va a ser destruido. Se quedarían con eso. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, al frente de Jerusalén, al frente del templo. Desde el monte de los olivos se veía, por supuesto, el templo. Se veía todas esas edificaciones. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo sucederá eso? La destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le hacen 3 preguntas en una. En el capítulo 24 y aún parte del 25 viene como resultado de estas preguntas que le hacen los discípulos a Jesucristo. Y hablando de las señales de su venida y las señales del fin del mundo, en Mateo 24, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero en los versículos 7 y 8, Jesús les dice: porque se levantará nación contra nación, o sea, guerra, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Esta vez quiero hacer énfasis en y hambres, hambruna, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nuevamente recordamos una explicación que hemos dado en veces anteriores. Cuando dice principio de dolores, está tomando el ejemplo de la mujer cuando está embarazada y se aproxima el parto. Mientras más se acerca el momento de dar a luz, la mujer va a sentir dolores más fuertes y más seguidos. Asimismo, estas señales que está dando el Señor Jesús, que compara con los principios de dolores, Él está diciendo: cuando estas cosas estén sucediendo y se estén dando más seguida, quiere decir que yo vengo, que ya yo voy a venir. Entonces hemos visto en otros temas que varias de estas señales se han venido cumpliendo y cómo se han ido acelerando. Pero hoy quiero hacer énfasis en el hambre, en la hambruna, hambres. Solo como consecuencia de la actual guerra en Ucrania. Por eso, al principio del tema, dije que hoy es marzo 19 del 2022. Solo como consecuencia de la actual guerra en Ucrania, los precios de los alimentos y de la energía se han disparado hacia arriba. ¿Y la energía qué tiene que ver con los alimentos? Tiene que ver todo. En la agricultura, donde se usan, en los lugares donde más se cosecha alimento, donde más se siembra, usan tractores. Usan maquinarias que usan combustibles que vienen del petróleo. Y si sube la energía, entonces todo eso sube los precios. Además, para transportar los alimentos, esas maquinarias, esos camiones, tractores, barcos, ¿qué usan? Usan petróleo. Usan petróleo para transportarlo. Si sube el petróleo, ya solamente por eso provoca una subida de los alimentos. Además, para muchas otras cosas que se usan en la agricultura también son derivados del petróleo. Entonces, como consecuencia de la guerra actual en Ucrania, los precios de los alimentos y de la energía se han disparado hacia arriba, aclaro. El portugués Antonio Guterres,
Guterres, que es el secretario general de la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, dijo hace pocos días, estoy hablando de datos actuales, él dijo lo siguiente: debemos hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambruna y el colapso del sistema alimentario mundial. Usted quizás no sabía que el mundo tiene un sistema de cómo distribuir los alimentos, cómo se producen los alimentos. Hay países que son especialistas en tales tipos de alimentos y para eso está también toda una cadena para distribuir esos alimentos y que se exporten y que lleguen a los diferentes lugares y países del mundo. Este hombre tan importante y conocedor de tantos detalles, el secretario general de las Naciones Unidas, hace pocos días dijo eso. Pero hay algo más. También se habla de que la onda expansiva de este conflicto, hablo del conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania por la invasión rusa, la onda expansiva de este conflicto provocará también un aumento de la inflación, según advierte el Fondo Monetario Internacional o FMI. Ellos también prevén protestas y disturbios en diferentes lugares a nivel mundial de una manera creciente. El Fondo Monetario Internacional es una de las principales instituciones a nivel mundial para préstamos de dinero a países. Y esta gente son especialistas en la economía, en las finanzas mundiales, y acaban de decir eso hace pocos días también. Hablan de una gran inflación y como consecuencia de todas estas cosas, disturbios, desórdenes en diferentes lugares y países del mundo. Pero ¿qué es esto de la inflación en economía? Permítanme explicar eso brevemente. La inflación económica es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Por eso, eso es lo que sucede. Cuando hay inflación, las personas van al supermercado, van a la tienda a comprar cualquier cosa, y lo que antes le costaba $1 o $1, ahora le cuesta 1.25, le cuesta 1.50. Y hay lugares, países donde ya no se habla de inflación, se habla de inflación galopante. Lugares como Argentina, como Venezuela, Haití y otros lugares del mundo, donde las personas van a comprar algo hoy y si se le olvidó en la casa y tienen que volver quizá el mismo día o al otro día, ya eso está muy diferente el precio, muy alto el precio, donde el dinero cada vez vale menos. Hay muchos lugares en el mundo donde tristemente ha pasado eso y está pasando actualmente. El índice mundial de precio de los alimentos, según también datos recientes, alcanzó su mayor nivel jamás registrado. O sea, los alimentos están más caros que nunca en la historia de la humanidad. Es decir, los cereales, cuando hablamos de los cereales, estamos hablando de los diferentes granos, el trigo, la cebada, como mencionamos hace un rato, el arroz, la avena, ¿qué más? El maíz, todo esto que se usa para, no solamente para prepararlo ya eso y comérselo así de una vez, sino que se usa para como partes e ingredientes de muchísima variedad de alimentos. Los diferentes cereales han subido de precio. Y cuando hablo, no solamente me refiero a los cereales, sino también los precios de la leche, la carne, el aceite, alcanzaron ya en febrero, antes del conflicto de Ucrania, su máximo histórico. Todavía los datos de marzo no se han dado a conocer. Y usted puede estar seguro que están ahora alcanzando los precios más altos que febrero. Estos son datos de febrero, porque marzo no ha terminado, como acabo de decir. Hace poco, el Líbano, un país del Medio Oriente que hace frontera con Israel, el Líbano acaba de anunciar hace pocos días que sus reservas de trigo, alimento muy importante en el Medio Oriente, ellos usan mucho el trigo. Su reserva de trigo solamente le da para 2 meses.
Yemen, un país del norte de África que está en guerra con Arabia Saudita, por cierto, acaba de decir que sus reservas de trigo solo dan para un mes. O sea, que si un mes no llega una provisión completa de trigo a Yemen, en Yemen no van a tener trigo y lo que va a haber es mucha hambre. Sin contar que ya hay problemas por lo mismo de la guerra y por la situación mundial a nivel general. Hace pocos días también, o más bien hace 10 días exactamente, los noticieros anunciaban protestas y disturbios en Irak por el costo de los alimentos. Y recuerdo que vi en las noticias y salió un hombre hablando, un iraquí, desesperado porque decía que con el trabajo de tantos días solamente le daba para comprar una botella de aceite. De aceite de cocinar. Tenía que trabajar varios días para eso. Hijos de Dios, la mayoría de ustedes están en Estados Unidos, donde no hay esa escasez. Porque aunque suban los precios, por lo menos hay dinero para comprarlo. El gobierno a veces subvenciona los costos y ayuda a las personas para que no pasen hambre. Pero no todos los países son como Estados Unidos. Recuerda, Estados Unidos es el país más rico del mundo, la economía más poderosa del mundo. Aquí, como hay más dinero, entonces pagan más dinero para que se traigan los alimentos aquí. Pero los países que no tienen todo ese dinero, ¿qué pasa? Se quedan sin esos alimentos. No los tienen. Y eso está sucediendo actualmente. Y desde hace años. Lo que pasa es que el asunto se ha agravado en los últimos días, en los últimos tiempos. Rusia y Ucrania, los países que actualmente están en guerra, son considerados el granero de cereales del mundo. En otras palabras, los principales productores de cereales del mundo. Juntos, estos dos países representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Esos dos países solamente. El 30% del trigo que va a los diferentes países del mundo que no producen trigo. El trigo no se da en todos los países. En República Dominicana no se cultiva trigo, por ejemplo. En el Caribe y en Centroamérica no se cultiva trigo. Entonces el trigo tiene que ser importado a esos países. Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo a nivel mundial. Por tanto, debido a la guerra, el coste de algunos alimentos también ha subido al dispararse el precio de este cereal. El temor a una escasez de granos se une a otro gravísimo problema: el hambre. Sin contar que también estos países que acabo de mencionar producen mucho maíz, por ejemplo. La ONU advierte que los costos mundiales de los alimentos, que ya son récord, como hablé hace un momento, podrían incluso aumentar otro 22% por encima de los precios actuales. Porque la guerra sofoca al comercio y reduce las cosechas. Porque esos países que son productores de tantas cosas están dejando de producir porque están en guerra. Están en guerra. Y no solo esto, de la subida de los precios, sino que el cambio climático está afectando de una manera fundamental las cadenas de suministro de alimentos. No solamente la siembra y la cosecha de alimentos, sino las cadenas de suministro de ellos. Expertos dicen, tenemos un problema de producción de alimentos, también problemas con el comercio de alimentos. El tema ahora de la guerra hace pensar que estos problemas serían todavía más acrecentados, sobre todo en países que dependen mucho de la importación de alimentos. Hay países donde se produce poco alimento. Países que son desérticos, países que están afectados por la sequía, países donde hay guerra. En cuanto a los abonos y fertilizantes agrícolas, que como usted sabrá son fundamentales para la producción de alimentos, porque no es lo mismo una planta que se siembre y no se le ponga los fertilizantes que una planta que tiene fertilizantes. Recordemos que muchos de esos terrenos han sido afectados por muchas razones y por muchas cosas,
necesitan esos fertilizantes porque la tierra ha perdido los nutrientes que normalmente tiene por las muchas veces que se ha cosechado y por otras cosas, incendios, etc. Entonces necesitan los fertilizantes. En cuanto a esto, sucede que al mismo tiempo Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes del mundo. Y las sanciones de Occidente a este país han puesto en jaque las exportaciones rusas de fertilizantes. Entonces hay un problema para la agricultura a nivel mundial, afectando esto también la producción alimentaria en general, y no solamente a los cultivos, ya que animales de consumo humano como vacas, cerdos, pollos, pavos, patos, gansos, muchos otros animales más, necesitan de granos y vegetales para su alimentación y desarrollo. Pero si no hay abono para que esos alimentos, aún para los animales, se desarrollen, los pastos se desarrollen más rápido y de mejor calidad porque no hay abono, entonces hay problemas para la producción también de carne, de huevo, de leche, todo eso. Imagínense. Ante todo este panorama, se teme que a nivel mundial aumente más la inflación y por lo tanto la pobreza. ¿Qué va a suceder? Los precios van a subir más. Y el pobre se va a volver más pobre. Aparte de que hay problemas con la producción de alimentos de por sí. El diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, que ya le dije que era eso hace un momento, tras el conflicto de Ucrania, o en Ucrania más bien, ellos dicen que esta guerra ha sido un gran golpe a la economía de todo el planeta. Que de por sí la economía mundial ya estaba afectada por la pandemia del COVID-19. El organismo fue particularmente pesimista para América Latina y el Caribe, donde espera que la inflación se acelere significativamente debido al aumento del precio de la energía y los alimentos, y de seguro también para países de África y Oriente Medio. Sus economías se van a ver muy afectadas. Por ejemplo, Argentina, que es uno de los principales productores de soja o soya, Argentina ha prohibido la exportación de harina y aceite de soya para ser usada en su alimentación local. O sea, no, ellos que son de los principales productores y exportadores dijeron no, ahora en medio de esta situación no vamos a exportar porque nosotros lo necesitamos para nuestro consumo local. Lo cual, por cierto, hizo algo parecido a Ucrania en medio de la guerra. Dijeron, no podemos exportar trigo, no podemos exportar granos porque aquí estamos en una guerra y lo poco que se está consumiendo lo necesitamos para consumo del país. La soya es un alimento fundamental en la dieta de diferentes animales. Para que las vacas crezcan y se engorden y se desarrollen más rápido y otros animales también, se le da soya. Animales que son para el consumo humano y ahora no van a tener la cantidad necesaria de alimentos para ellos. Pues de la soya también se saca aceite, además de leche y carne de soya. Se usa todo eso como alimento de seres humanos, de animales que consumen también los seres humanos. Entonces hay problemas por todas partes ahí en cuanto a la alimentación. En cuanto al cambio climático, solo hay que encender los noticieros de la televisión o conectarse al internet y mirar cualquier noticia allí para ver que hay sequías e incendios en muchos lugares. Y en el otro lado del mundo, donde no hay sequías e incendios, ¿qué hay? Hay inundaciones. Hay grandes inundaciones que afectan todas estas cosas, afectan las producciones agrícolas, afectan también, no solamente que acaban con la cosecha, sino que afecta el terreno donde luego se piensa cultivar. Muchas veces hay lo que llaman deslave, ¿verdad? Que la tierra se desliza y se le va a la capa vegetal, o sea, la capa donde se siembra, la capa de la tierra que tiene los nutrientes, muchas veces se va con las lluvias
o se ve afectada por los incendios y la misma sequía, como acabo de mencionar. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida por sus siglas, UNICEF, ellos dicen lo siguiente: el hambre está amenazando de manera creciente la vida de millones de personas en todo el mundo. Y entre ellas muchos niños y niñas de países como Sudán, país del África, países como Sudán del Sur, Yemen, que lo mencioné por cierto hace un rato, Etiopía y Madagascar, preocupan en especial por las condiciones en las que se encuentran, con unos alarmantes niveles de desnutrición infantil. En medio de todas estas cosas, los que más sufren son los niños. UNICEF y otras instituciones especializadas hacen un énfasis en las principales causas del hambre. Y dicen la pobreza, cosas que son el pan nuestro de cada día, tristemente. La pobreza, la inestabilidad laboral, escasez alimentaria y desperdicio. Escasez en algunos lugares y países como Estados Unidos, donde hay un gran desperdicio de alimentos. Increíble, los que vivimos aquí sabemos que eso es así. Es una cosa increíble, increíble el desperdicio de alimentos que hay en los países ricos. Infraestructuras deficientes. Por ejemplo, las presas y carreteras, las carreteras donde se transportan los alimentos, mal. Las presas que deberían estar funcionando bien para retener el agua, mal. Los equipos que se usan para la agricultura en muchos países no sirven, se siguen cultivando al estilo de hace 1000 años. No hay modernización. Mercados inestables, el cambio climático que ya mencionamos, guerras y conflictos, la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene que provoca hambre, discriminación. Muchas veces los más discriminados son los que caen más en pobreza, en lugares como China y en lugares aquí en Latinoamérica donde hay grupos indígenas que son marginados y son sumamente pobres. Los desplazamientos o migraciones de poblaciones, que vemos en la televisión que salen muchos de Ucrania, los ucranianos viajando, pero y todos los desplazamientos que hay en el Medio Oriente como Siria, por la guerra en Siria, los desplazamientos y migraciones que hay en África por guerras, como la que mencioné en Yemen. Es una cosa tremenda todo eso. La inestabilidad políticas, donde hay países donde las instituciones son muy débiles, por cualquier cosa hay un golpe de Estado, hay mucha corrupción, etc. 795 millones de personas continúan hoy en día enfrentando el hambre cada día, según datos de instituciones especializadas en estas cosas. Repito, 795 millones de personas continúan enfrentando el hambre cada día. Ese es un número que podemos decir que es insoportable. Ya para ir terminando, quiero hablar brevemente de las cadenas de suministro. La cadena de suministro es lo que se encarga de, por ejemplo, cuando se produce un alimento, que se recoge el maíz, por ejemplo, se encarga de aquel que lo sembró y lo cosechó. Viene entonces el transporte y lo lleva a ciertos lugares, para que de ciertos lugares donde están los mayoristas, por ejemplo, lo envían a los minoristas, que vienen siendo los supermercados y almacenes, etcétera, para que de ahí el comprador final lo compre. Vayamos usted y yo y lo compremos allí, o vayan a las fábricas que fabrican ciertas cosas con estos productos y luego lo transportan a los supermercados y nosotros compramos allí el pan, las galletas, las diferentes cosas, los cereales como el cornflakes, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso, todo ese mecanismo, ese engranaje que moviliza desde la producción hasta que llegue a la mesa de nuestra casa, eso se llama cadena de suministro. Entonces, recordemos que aparte de lo ya mencionado, los problemas actuales de la cadena de suministro se han agravado con la pandemia del COVID-19.
No se nos olvide la cantidad de barcos aglomerados frente a los puertos de Long Beach y Los Ángeles en California. Una cantidad de barcos grandísima con suministro, no solamente que traían computadoras y diferentes cosas de China, traían alimentos también. Y no tenían cómo desembarcarlos. Duraban muchísimos y todavía hay problemas con la cadena de suministro. Recordemos también lo que sucedió en el canal de Suez. ¿Qué es el canal de Suez? Este canal es de vital importancia para el abastecimiento europeo de petróleos y comercio mundial en general de todas las muchísimas cosas, entre ellos alimentos, puesto que permite la comunicación entre Europa y el sur de Asia, sin rodear el continente africano. El canal de Suez es que evita que cuando a los países que están en el mar Mediterráneo, para ir a Asia, no tengan que dar la vuelta y bajar por abajo de África para llegar a los países del Golfo Pérsico, luego llegar a la India o llegar a los otros países que están para allá de Asia, hasta la misma China y todo eso. Recordemos que el descubrimiento de América se dio porque Colón quería buscar una vía para ir más rápido y que no tuviera, antes había que dar la vuelta por abajo. Y por eso fue que llegó a América. Luego en el siglo pasado hicieron el canal de Suez. Entonces desarrollaron el canal de Suez y ahí se atraviesa y se da más rápido. Imagínense, gracias al canal de Suez, para ir de Europa, de algunos países de Europa al sur de Asia, sin rodear el continente africano, se acortan, gracias a este canal, 8.900 kilómetros por mar. Si un barco se evita 8.900 kilómetros de distancia gracias a este canal. O sea, que es sumamente importante y muy usado. Por allí circula el 10% del comercio marítimo mundial. Pero ¿qué sucedió en el año pasado? Del 23 al 29 de marzo del 2021, o sea, durante 6 días, se atascó en el canal de Suez un barco gigantesco de carga. O sea, el canal que va así, el barco se quedó así, atrabancado, y nadie podía pasar de aquel lado hacia acá ni de aquí para allá, porque estaba esa bestia marina allí atravesada. El barco se llama el Ever Given, uno de los más grandes del mundo, por cierto. O sea, es un barco tan grande, de los más grandes construidos, que allí caben, llevaba también ese barco, imagínense, 20.000 contenedores o furgones, como usted le quiera llamar. Eso era un edificio grandísimo, pero ha costado. Un barco gigante, 20.000 contenedores, no me estoy equivocando en la cifra. 20.000 contenedores o furgones llevaba ese barco y se quedó allí atrabancado en el canal de Suez, bloqueando por completo esa vía tan importante por unos 6 días. Eso trajo un problema tremendo, porque aparte que cuando lo quitaron, la fila de barcos que había allá, había un congestionamiento por la cantidad de barcos que no habían podido pasar, tanto de un lado hacia el otro como de aquella hacia Asia, ¿verdad? De Asia hacia Europa como de Europa hacia Asia. Bueno, afectando todas estas cosas que he venido hablando, el acceso a los alimentos, acrecentando la hambruna a nivel mundial. Hijos de Dios, esto es un asunto sumamente serio, y que muchos, porque nos llega la comida a nuestra mesa, no somos conscientes de eso. Pero la señal que decía el Señor Jesucristo de que habrá hambre en los últimos tiempos, y el hambre como señal, hoy en día más que nunca se está dando. Y la cosa pinta que se va a complicar más, según lo que hemos hablado, citando a expertos y organismos especializados. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor, con el Salvador? ¿Estás tú preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo? Porque Él podría venir de un momento a otro. El arrebatamiento podía ser ahora mismo, y no estoy exagerando. Estamos viendo señales que Jesús dio para los últimos tiempos.
¿Qué tan preparado estás? Yo tengo a Cristo en mi corazón, voy para el cielo. Pero allá en el cielo, cuando el Señor te pregunte acerca de cómo tú viviste, qué tanto tú le obedeciste, cuántas personas tú ganaste para Él, ¿quién es tu prioridad hoy en día? Te pregunto yo, no me tienes que contestar. ¿Quién es tu prioridad? ¿Y qué es tu prioridad hoy en día? Porque si nuestra prioridad no es el Señor, quiero decirte que todo lo demás se va a quedar aquí. Y eso no va a valer en el cielo. En el cielo va a valer y va a tener importancia lo que nosotros hemos hecho aquí para la gloria de Dios. ¿Qué tanto le obedecimos? ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto aportamos para Él, para su obra? Muchos ponen su corazón en lo material, pero cuando hay las situaciones difíciles, lo material no vale nada. Hay cosas todavía más importantes que eso.